Cuando tengo antojo de algo rico, esta tortilla de coliflor y bacalao soluciona la comida del día. Es más ligera que la de patatas, mucho más nutritiva, pero igual de sabrosa. Y ahora comprobarás el porqué. Para comenzar, toma una cebolla, pélala y pícala tal y como estoy haciendo yo. Añade un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Enciende el fuego y cuando esté caliente, añade la cebolla junto con un poco de sal. La cocinaremos a fuego medio hasta que quede pochada. Mientras tanto, necesitaremos 300 gramos de bacalao desalado o al punto de sal. Asegúrate de limpiarlo de espinas y piel, sécalo con papel y termina por cortarlo en dados. ¡Estupendo! Como ves, la cebolla ha quedado bien cocinada, así que podemos proceder a incorporar los trozos de bacalao. El objetivo es cocinarlo hasta que se deshaga y pierda el agua. Después, reserva en un bol grande. Por cierto, en Food & Glory estamos felices de ver lo mucho que está creciendo nuestra comunidad. Si hace poco que tú también te has unido a nuestras recetas, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Genial, vamos con la coliflor. En total necesitaremos unos 500 gramos de ramilletes. El primer paso será hervirlos en abundante agua caliente entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tamaño de estos. Aprovecharemos para ir preparando la patata mediana, de unos 200 gramos. Pélala, córtala en rodajas gruesas y por último en dados. Introduce la patata en la olla junto con la coliflor. En los 10 minutos restantes estará lista también. Pasado este tiempo, comprueba con un cuchillo que la coliflor esté tierna, pero no en exceso. Retira del fuego los ramilletes junto con los dados de patata y escúrrelos. Antes de dar forma a nuestra tortilla ligera, es importante tomar aparte la coliflor y picar sus ramilletes en trozos más pequeños. Esto nos permitirá repartir la verdura por toda la tortilla, dotándola de más consistencia y textura. Ahora lleva la coliflor a una sartén y con un poco de aceite y pimienta molida al gusto, rehógala durante unos minutos para que pierda el exceso de agua. Después, simplemente reserva en el mismo bol del bacalao. En cuanto a los dados de patata, escáchalos con un tenedor para que queden reducidos a migas. Introdúcelos en el bol. A continuación, vamos a realizar una primera mezcla de los ingredientes para tenerlos bien repartidos. Seguidamente, toma 6 huevos de tamaño grande, añádeles una pizca de sal y bátelos. Incorpóralos al bol y remueve de nuevo hasta que quede todo integrado. Perfecto, ahora sí, toma una sartén, esta es de 24 centímetros. Añade un chorrito de aceite de oliva, enciende el fuego y cuando esté caliente añade la mezcla. Ten en cuenta que con estas cantidades estaríamos obteniendo como resultado unas raciones para 4, 5 o hasta 6 comensales. Ayúdate con el dorso de una cuchara para distribuirla de forma homogénea. Para evitar que se nos pueda quemar, siempre es aconsejable cocinar nuestra tortilla a fuego medio-bajo. Pasados unos minutos, cuando notes que la cara inferior esté cuajada y los laterales se despeguen fácilmente de la sartén, es el momento de darle la vuelta. Lo más práctico es posar encima un plato de mayor tamaño que la sartén, girar esta
y deslizar la tortilla de nuevo dentro para cocinar la otra cara hasta que el huevo haya cuajado. Hay quienes prefieren un resultado menos compacto, así que si ese es tu caso, tenla menos tiempo al fuego. Aprovecho este breve instante para mandar un cordial saludo a dos grandes seguidores de las recetas de Food & Glory, Guillermo Álvarez y María Teresa Pérez. Gracias por seguir y apoyar nuestras publicaciones cada semana, amigos. Como ves, nuestra tortilla de coliflor y bacalao no puede tener mejor aspecto, pero espera a verla por dentro. Su sabor es delicioso y ten por seguro que la disfrutarás aún más al ser más ligera, con más alimento y sin necesidad de consumir tanto aceite. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme durante la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!